Bienvenidos, queridos hermanos, con ustedes su hermano en Cristo, Jaime Cárdenas, en esta programación 15 minutos con la Biblia, porque desconocer las Escrituras es desconocer a Jesucristo. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesucristo, te damos las gracias por esta mañana, gracias por la familia, gracias por la vida, gracias por quien tú eres y todo lo que nos das. Te damos la gloria y el honor, Señor Jesús, y te rogamos que envíes tu Espíritu Santo para que nos des entendimiento, para que nos des fortaleza en las pérdidas, para que nos des, Señor Jesucristo, la confianza de que todo sucede para aquellos que te aman. Te rogamos que sepamos leer las Escrituras, pero sobre todo practicarlas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a continuar, mis hermanos, con San Lucas capítulo 22, versículo 31. Y el Señor dijo: Simón, Simón, Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo en la criba. Pero yo he pedido por ti para que no desfallezca tu fe. Y tú, cuando recuperes la confianza, ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso hasta la muerte. Jesús le contestó: Pedro, te digo que no cantará hoy el gallo sin que me hayas negado 3 veces que me conoces. Les dijo también Jesús: cuando los envíe sin bolsa, sin zurrón y sin sandalia, cuando los envié sin bolsa, sin zurrón y sin sandalias, ¿les faltó algo acaso? Ellos contestaron: nada. Y continuó diciéndoles: pues ahora, en cambio, el que tenga una bolsa, que la lleve consigo, y que haga lo mismo el que tenga un zurrón, y el que no tenga espada, que venda su manto y la compre. Porque les digo que tiene que cumplirse en mí lo que dicen las Escrituras. Lo incluyeron entre los criminales. Todo lo que se ha escrito de mí tiene que cumplirse. Ellos dijeron: Señor, aquí tenemos 2 espadas. Él les contestó: es bastante. Después de esto, Jesús salió y según tenía por costumbre, se dirigió al monte de los Olivos en compañía de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: oren para que puedan resistir la prueba. Luego se alejó de ellos como un tiro de piedra. Se puso de rodillas y oró: Padre, si quieres, líbrame de esta copa de amargura, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. Jesús, lleno de angustia, oraba intensamente y le caía sudor al suelo en forma de grandes gotas de sangre. Después de orar, se levantó y se acercó a sus discípulos. Los encontró dormidos, vencidos por la tristeza, y les preguntó: ¿cómo es que duermen? Levántense y oren para que puedan resistir la prueba. Todavía estaba hablando Jesús cuando se presentó un grupo de gente encabezado por el llamado Judas, que era uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Pero Jesús le dijo: Judas, con un beso vas a entregar al Hijo del Hombre. Los que acompañaban a Jesús, al ver lo que sucedía, le preguntaron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos le dio un golpe al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: déjenlo, basta ya. Enseguida tocó la oreja herida y lo curó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los oficiales de la guardia del templo y a los ancianos que habían salido contra él: ¿por qué han venido a buscarme con espadas y garrotes, como si fuera un ladrón? Todos los días he estado de entre ustedes en el templo, y no me detuvieron.
Pero esta es la hora de ustedes, la hora del poder de las tinieblas. Apresaron pues a Jesús, se lo llevaron y lo introdujeron en la casa del sumo sacerdote. Pedro iba detrás a cierta distancia. En medio del patio de la casa habían encendido fuego y estaban sentados en torno a él. También Pedro estaba sentado entre ellos. En esto llegó una criada que viendo a Pedro junto al fuego, se quedó mirándolo fijamente y dijo: Este también estaba con él. Pedro lo negó diciendo: Mujer, ni siquiera lo conozco. Poco después lo vio otro que dijo: También tú eres de ellos. Pedro replicó: No lo soy, amigo. Como cosa de una hora más tarde, un tercero aseveró: Seguro que éste estaba con él, pues es Galileo. Entonces Pedro exclamó: Amigo, no sé qué estás diciendo. Todavía estaba Pedro hablando cuando cantó un gallo. En aquel momento el Señor se volvió y miró a Pedro. Se acordó Pedro de que el Señor le había dicho: Hoy mismo, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Tapándole los ojos le decían: Adivina quién te ha pegado. Y proferían contra él toda clase de insultos. Cuando se hizo de día, se reunieron los ancianos del pueblo, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y llevaron a Jesús ante el Consejo Supremo. Allí le preguntaron: ¿Eres tú el Mesías? Dínoslo de una vez. Jesús contestó: Aunque se lo diga a ustedes, no me van a creer. Y si les hago preguntas, no me van a contestar. Sin embargo, desde ahora mismo el Hijo del Hombre estará sentado junto a Dios Todopoderoso. Todos preguntaron: ¿Así que tú eres el Hijo de Dios? Jesús respondió: Ustedes lo dicen, yo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Para qué queremos más testigos? Nosotros lo hemos oído de sus propios labios. San Lucas capítulo 23. Levantaron pues la sesión y llevaron a Jesús ante Pilato. Comenzaron la acusación diciendo: Hemos comprobado que éste andaba alborotando a nuestra nación, se opone a que se pague el tributo al emperador y además afirma que él es rey Mesías. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: Tú lo dices. Pilato dijo a los jefes de los sacerdotes y a todos los presentes: No encuentro ningún motivo de condena en este hombre. Pero ellos insistían más y más: Con sus enseñanzas está alterando el orden público en toda Judea. Empezó en Galilea y ahora continúa aquí. Pilato, al oír esto, preguntó si Jesús era Galileo. Y cuando supo que en efecto lo era, y que por tanto pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió aprovechando la oportunidad de que en aquellos días Herodes estaba también en Jerusalén. Herodes se alegró mucho de ver a Jesús, pues había oído hablar de él y ya hacía bastante tiempo que quería conocerlo. Además, tenía la esperanza de verle hacer algún milagro. Así que Herodes preguntó muchas cosas a Jesús, pero Jesús no le contestó ni una sola palabra. También estaban ahí los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley acusando a Jesús con vehemencia. Por su parte, Herodes, secundando por sus soldados, lo trató con desprecio y se burló de él. Lo vistió con un manto resplandeciente y se lo devolvió a Pilato. Aquel día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues hasta aquel momento habían estado enemistados. Entonces Pilato reunió a los jefes de los sacerdotes, a las autoridades y al pueblo, y les dijo: Ustedes me han traído a este hombre diciendo que está alterando el orden público, pero yo le he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ningún crimen de lo que lo acusan.
y Herodes tampoco, puesto que nos lo ha devuelto. Es evidente que no ha hecho nada que merezca la muerte. Por tanto voy a castigarlo y luego lo soltaré. Entonces toda la multitud se puso a gritar: quítanos del medio a ese y suéltanos a Barrabás. Este Barrabás estaba en la cárcel a causa de una revuelta ocurrida en la ciudad y de un asesinato. Pilato quería poner en libertad a Jesús. Habló de nuevo a la gente, pero ellos continuaban gritando: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: pues, ¿cuál es su delito? No he descubierto en él ningún crimen que merezca la muerte, así que voy a castigarlo y luego lo soltaré. Pero ellos insistían pidiendo a grandes gritos que lo crucificara, y sus gritos arreciaban cada vez más. Así que Pilato resolvió acceder a lo que le pedían. Puso en libertad al que tenía preso por una revuelta callejera y un asesinato, y les entregó a Jesús para que hicieran con él lo que quisieran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues bien, mis hermanos, aquí vemos puntos bien importantes. El primero es la primacía de Pedro, cómo lo vuelve a reforzar. Y está tan claro, vuelvo como decía ayer, qué parte de la Biblia no entiende el hermano católico, el hermano no católico, cuando hablan de la primacía de Pedro. ¿Qué parte no entienden de este pasaje? Capítulo 22 de San Lucas, versículo 31. Y el Señor dijo: Simón, Simón, Satanás los ha reclamado a ustedes para zarandearlos como a trigo en la criba. Primero, pongamos atención. Jesús no se refiere a todos los apóstoles. Jesús dice: Satanás los ha reclamado a ustedes. Él se está refiriendo a todos. Pero Jesús, Satanás se está refiriendo a todos, pero Jesús no le está diciendo a todos. Jesús está hablando con Simón. Y a Simón le está diciendo que Satanás pidió a todos. Observemos el lenguaje. Tenemos que ver, ahora sí, como dicen los hermanos no católicos, les encanta decir esta frase: escudriñen las escrituras. Vamos a escudriñar las escrituras y ver letra por letra lo que verdaderamente nos está diciendo. Jesús se está refiriendo a una persona, a Simón. Satanás está pidiendo a todos los apóstoles. Y luego Jesús vuelve a responder: pero yo he pedido por ti. Yo he pedido por ti. No dice por ustedes. ¿Por qué no analiza eso el hermano protestante? Y pregúntense, ¿por qué Jesucristo no dijo: yo he rogado por ustedes, los apóstoles? ¿Por qué dijo por Pedro? Si Pedro no es el primer papa, si Pedro no era la primacía de Pedro, si Pedro no era el primero entre todos, ¿por qué Jesucristo no pidió por todos cuando Satanás los reclamó a todos? ¿Por qué solamente pide por Pedro? Y miren las frases que dice: pero yo he pedido por ti para que no desfallezca tu fe. ¿Por qué no dice de todos los apóstoles? ¿Por qué únicamente Jesucristo ruega por la fe de Pedro y no la de los demás apóstoles? ¿Por qué? Pregúntatelo, hermano no católico. Tú ponle el nombre que tú quieras. El pastor, el profeta mayor, el apóstol mayor, el apóstol primado, lo que tú quieras. Nosotros le llamamos primacía de Pedro, nosotros le llamamos papa. Tú ponle lo que tú quieras. Pero lee el pasaje detenidamente y ve las palabras, los plurales y los singulares, y por qué están escritos de tal manera. Pero yo he pedido por ti, para que no desfallezca tu fe, y tú, cuando recuperes la confianza. Ahí va otra teoría que se tumba de los hermanos no católicos, porque ellos alegan tan rotundamente que Pedro no podía ser el primer papa porque Pedro era un pecador, porque Pedro se equivocaba, porque Pedro obraba mal, al punto que San Pablo lo tuvo que regañar una vez. Y díganme si eso concuerda con esto que dijo Jesucristo. Pero yo he pedido por ti, para que no desfallezca tu fe, y tú, cuando recuperes la confianza, ahora le das su primacía.
Ayuda a tus hermanos a permanecer firmes. ¿Qué parte de eso no entiendes, mi hermano? ¿Qué nos está diciendo teológicamente la Biblia? La Biblia nos está diciendo teológicamente que el Papa, el líder de la iglesia, tendrá sus desfallecimientos, claro está. Pero cuando Dios lo recupere, cuando Dios le ayude a recuperarse, porque ya rogó por la fe de Pedro, cuando Dios lo ayude a recuperarse, entonces Él tiene que dar orden en la iglesia. Él tiene que dar orden a sus apóstoles, a los demás apóstoles. Perdón, apóstoles son de Jesús, a los demás apóstoles. Es a Pedro al quien le da la tarea. Entonces, esto va a mensaje para los hermanos católicos. Yo sé que muchos escuchan a Luis Román, a este otro hombre que, ay, Dios mío santo. Yo no sé cómo es que lo siguen, pero bueno, hay gente que sigue a Rafael Díaz. Y esos hablan peces del Papa Francisco. Todas sus noticias están en contra del Papa Francisco. Y dicen que el Papa Francisco esto, que el Papa Francisco lo otro. Miren, mis hermanos, ciertamente hay cosas del Papa Francisco que quizás podrían mejorar. Pero a la hora de hora, cuando hay tribulación dentro de la iglesia, no es los cardenales y obispos quien tienen que apacentar al Papa Francisco. Eso no fue lo que Jesucristo dejó. A la hora de la tribulación, a la hora del problema, quizás si lo traducimos al presente, este pasaje, quizás pueda que desfallezca el Papa Francisco y quizás pueda que haya cosas donde está desfalleciendo. Pero a la hora de la hora, el que tiene que poner orden dentro de la iglesia según la promesa de Jesucristo va a ser el Papa Francisco a todos sus obispos. Él es el que tiene que apacentar las ovejas. Por lo tanto, para nosotros los católicos, el puerto seguro es serle fiel al Papa. No a un obispo aquí, no a un obispo allá. No a un sacerdote aquí, no a un sacerdote allá. Aunque vaya a desfallecer, tenemos la promesa de Jesucristo que va a ser el Papa el que va a poner orden dentro de la iglesia. Y eso no significa que nunca va a desfallecer, porque Jesucristo pidió por Pedro cuando desfalleciera. Quizás en nuestro Papa Francisco, y estoy poniendo un pasaje actualizándolo a la situación de hoy, quizás diga, no es que está desfalleciendo, escrito ya está, ¿por qué te escandalizas? Pero va a desfallecer, mas sin embargo no va a caer, mas sin embargo no se va a desanimar. Quizás desfallezca, se recupera y Él es el que va a poner orden a la iglesia. No va a ser la iglesia el Papa. Y esa es la promesa que Jesucristo nos ha dejado en este pasaje. Incluso dice, teológicamente el Papa le está diciendo, Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel e incluso a la muerte. Y dice que el Papa incluso lo negará, lo negó 3 veces Pedro aquí. Y no por eso dejó de ser el Papa. No por eso dejó de ser el Papa. Teológicamente nos está diciendo que nuestros papas podrán tener errores, porque cierto está, no son humanos, no son perfectos. Perdón, no son ángeles, no son perfectos, son humanos. Por lo tanto, incluso podrán llegar al punto que llega Pedro de negarlo. Si ya lo negó Pedro, que fue el primer papa y está en la Biblia, ¿por qué te sorprenderá si un papa hoy o mañana o en 100 años o hace 1000 años tuvo un problema de fe? Si ya está escrito en la Biblia y sin embargo no por eso dejó de ser papa. Al contrario, Jesús ruega únicamente por él, para que cuando desvanezca se levante y luego ponga orden en la iglesia. Así que la teoría de Luis Román se tira por los suelos. La teoría de Rafael Díaz se tira por los suelos. Ellos no tienen autoridad, la más mínima autoridad. Lo que ellos digan vale un comino comparado a lo que dice la palabra del Señor. Vale un comino comparado a la autoridad que tiene el Papa. Así que nosotros permanezcamos fieles a la iglesia, al Papa y por ende a Jesucristo. Después Jesucristo les da unas instrucciones y les dice, cuando ustedes andaban de 2 en 2, les faltó algo y ellos dicen, no, nada. Dice, pues ahora el que tenga una bolsa lleve 2 y el que tenga una espada ahora tome 2 espadas. Dicen ellos, todo lo que dice, porque les digo que tiene que cumplirse en mí todo lo que dicen las escrituras. Y luego ellos responden, Señor, aquí tenemos 2 espadas. Y él les contestó, es bastante.
Yo cuando escuché esto, y esto es personal, le pongo aquí un paréntesis, esto es personal, yo entendí que teológicamente Jesucristo y los apóstoles nos están diciendo que tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son espadas de doble filo. Y eso es bastante. Eso es bastante. Lo hermoso es que no dice eso es suficiente. No dice eso es lo único. No dice solamente eso. Dice que es bastante y la palabra del Señor es bastante. Pero aún nos deja más riqueza todavía. La tradición de la iglesia. Nos deja toda la doctrina de la tradición de la iglesia, aparte de la palabra del Señor. Es lo que nos diferencia de los hermanos católicos, no católicos. El hermano no católico, si yo no lo dicen ellos, pero si yo pusiera este pasaje, ellos dijeran, en vez de decir es bastante, ellos dijeran es suficiente, es lo único. Cuando la Biblia dice es bastante, no dice que es lo único. Jesucristo en Getsemaní ora, y me llama la atención como les dice a los apóstoles, oren para que no caigan en la tentación. Oren para que puedan resistir la prueba. Mis hermanos, teológicamente nos está diciendo aquí Jesucristo que siempre vamos a pasar por tentaciones, siempre vamos a pasar por pruebas, pero si no somos personas orantes, vamos a caer a la primera tentación, a la primera prueba. Así que oremos, busquemos la oración especial en este tiempo de Cuaresma. Y ya por último, el último punto que quiero tocar es, me llama la atención cómo Herodes quería conocer a Jesucristo. Y sin embargo, no escucha una sola palabra de Jesús. ¿Por qué no lo quería? ¿Por qué no habla a Jesucristo y por qué no le muestra un milagro? Porque Herodes no lo quería conocer como a su Señor y su Salvador. Simplemente quería ver un show. Quería ver un entretenimiento. Y hay mucha gente que puede ir a la iglesia con ese interés de conocer a Jesús, pero no conocerlo como su Señor, sino simplemente ir a conocer de ese que tanto le dicen que vaya al retiro. Y por eso es que muchas veces estas personas oyen a Jesús, ven a Jesús y no sucede nada en sus corazones. Oremos por esas personas, mis hermanos, porque por más que les hablen, no oirán la voz de Cristo. Porque aquel que no lo busca sinceramente, aunque lo tenga frente a él, nunca lo escuchará. No los juzguemos. Recordemos que un día nosotros estuvimos así dicen las Escrituras. Pero sí comprendamos, sí oremos, sí seamos insistentes y busquemos la manera de cómo acercar a estas personas a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanos. Un fuerte abrazo y la paz del Señor.